Ok, bueno, pues entonces vamos a hacer el ejercicio de simulación estocástica, ¿verdad? El ejercicio de simulación estocástica. Eh, Vamos a iniciar con un modelo todavía con expectativas estáticas, ¿verdad? Y sin perturbaciones de oferta. Entonces vamos a analizar la simulación de manera sencilla de las perturbaciones estocásticas de demanda, ¿sí? Solamente de demanda, considerando expectativas estáticas, y vamos a ver cómo se comporta la desviación de la producción y la desviación de la inflación. Entonces el primer paso que tenemos que dar es generar números aleatorios, ¿sí? Que básicamente pues es esta x que estoy señalando aquí, ¿verdad? Esta xt, para que de esa manera podamos generar zt, ¿no? Zt es, digamos, nuestro primer paso. Bueno, si después alguien quiere replicar este mismo ejercicio, evidentemente pues le van a generar distintos números aleatorios y tendrá otros resultados, ¿verdad? Y bueno, también hay que observar que en esta primera fila, en el periodo 0, pues la variable aleatoria xt es 0. No existen choques en el periodo 0, se presentan hasta el periodo 1. Por lo tanto, la desviación del producto respecto a su valor de equilibrio a largo plazo es 0. Y lo mismo ocurre con la desviación de la inflación respecto a su objetivo, es 0. Ok, entonces nos colocamos aquí en la celda que tenemos B9, y para generar los números aleatorios, aquí Excel nos da la opción de irnos a esta parte de datos, irnos a esta pestañita que está aquí, que es análisis de datos, y nos abre esta ventana donde nos da varias alternativas, pero nosotros vamos a tomar esta que dice generación de números aleatorios. Le damos a aceptar. Nos pregunta primero cuántas variables, cuántas variables aleatorias vamos a generar. En este caso nada más vamos a generar una, ¿sí? Que va a tener 100 observaciones. Vamos a hacer una simulación de 100, cantidad de números aleatorios es 100. Y la ventaja aquí es que nos da la distribución. Vamos a decirle que queremos una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. Después nos da el rango de salida, y en este caso queremos que salga en la casilla B9, ¿sí? Entonces todo lo que necesitamos le damos a aceptar, y ahí ya nos generó la variable aleatoria xt. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a generar la variable zt, ¿no? Nos colocamos ahí en esa celda que es la C9, y pues simplemente tenemos que construir esta fórmula, ¿no? Entonces esa fórmula pues va a ser, tiene dos componentes. Vamos a abrir dos paréntesis, me va a dar D4, ¿no? Que es delta por C8, ¿verdad? Que es el periodo ZT-1, pues la variable ZT-1, más XT, que es el choque que aquí nos generó, ¿no? Damos Enter y corremos la fórmula, y ya tenemos nuestra variable ZT, ¿no? Bueno, ahorita lo único que queda pues es introducir los datos para generar la ecuación de respuesta de la producción ante choques estocásticos de la demanda. Esta ecuación que estamos señalando aquí iría en esta columna, y posteriormente la ecuación de respuesta de la inflación ante choques estocásticos de la demanda, que es esta ecuación que estamos señalando aquí, iría en la columna de pi, ¿no? Entonces, pues digamos, aquí lo interesante fue cómo construir el modelo teórico, ¿verdad? Ya lo de la simulación pues básicamente es sencillo una vez que ya tenemos nuestras ecuaciones. Entonces en este caso son tres elementos los que componen la ecuación. Entonces
ponemos tres paréntesis, ¿verdad? El primero va a ser beta, que es la celda K4, ¿sí? Por D8, ¿sí? Por D8, que es YT-1. Luego en el segundo elemento nos va a quedar otra vez beta, que es K4, por, y aquí abrimos otro paréntesis porque vamos a incorporar delta de 4 menos 1 y esto por C8, ¿no? Que es ZT menos 1. Y finalmente en el último paréntesis pues nos va a quedar otra vez beta, que está en K4 por B9, ¿no? Que es XT. Y ahí está, ya tenemos y así construimos las desviaciones del producto respecto a su valor de equilibrio a largo plazo. Hacemos lo mismo con pi, ¿no? Nada más que ahora vamos a incorporar esta ecuación, ¿no? Esta ecuación de pi. Ok, entonces esa sería ya nuestra comando, digamos nuestro comando que para generar esta ecuación de la desviación de la inflación respecto a su valor objetivo. Damos enter y corremos la fórmula, ¿verdad? Ya está. Bueno, vamos a graficarla rápidamente. Ubicamos aquí, graficamos, insertar, gráfica, y ahí está, ¿sí? Vamos a ponerla de este lado, la gráfica. Ok, entonces pues ya tenemos aquí ya editada nuestra gráfica, ¿no? Pues es una simulación del comportamiento de la inflación y de la actividad económica, ¿no? Que es básicamente la actividad económica, pues como hemos estado insistiendo, se está modelando como una desviación del producto respecto a su valor de equilibrio de largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué más qué hacen los autores? Bueno, van a calcular también la desviación estándar de Y, que es justamente la diferencia entre el PIB observado y el PIB de equilibrio a largo plazo, la desviación de pi gorrito, ¿no? La correlación entre estas dos variables que hemos construido, ¿sí? Y gorrito y pi gorrito, y la autocorrelación de la producción en periodos anteriores. Aquí me faltó borrar esto, que fue de otra simulación. Esto que estamos aquí poniendo, autocorrelación de la producción, autocorrelación de la inflación, es lo que se conoce como persistencia, ¿no? Es decir, el choque de hoy, bueno, más bien, la desviación de la producción que se observa en T, ¿qué tanto está correlacionada con la desviación que se observó en T-1, en T-2, T-3 o T-4? ¿Sí? Entonces, eso es lo que se conoce como persistencia. En términos, digamos, generales, la persistencia de una variable X significa que el valor observado de esa variable X en el periodo T no es independiente del valor de X en un periodo T-n, ¿no? O sea, quiere decir que la desviación del producto que se observa hoy pues no es independiente
de la desviación del producto que se observó, decía yo, en T-1, T-2, T-3 o T-4. Lo mismo con la inflación, ¿no? La desviación que muestre la inflación en el periodo T, pues va a tener una relación, no es independiente de la desviación que se haya observado en el periodo T, T-1, T-2, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a construir, estos datos, ¿no? La desviación estándar, las desviaciones estándar, las correlaciones y la autocorrelación, ¿sí? Entonces, para hacer esto, pues simplemente utilizamos las opciones que nos da Excel. Aquí vamos a hacer la desviación estándar del producto, le damos a aceptar, nos abre esta, seleccionamos y damos Enter, ¿sí? Y lo mismo hacemos con la desviación estándar de la inflación, ¿sí? Ok, entonces tenemos ya aquí las desviaciones estándar del producto, la desviación estándar de la inflación. Ahora vamos a calcular la correlación entre el producto y la inflación. Para esto nos vamos otra vez aquí a esta herramienta, utilizamos el coeficiente de correlación, le damos a aceptar. Aquí tenemos que poner las dos. Y le damos a aceptar. Ahora, ¿por qué es importante entender este coeficiente de correlación entre la desviación del producto y la desviación de la inflación? Observen que estamos analizando las perturbaciones de demanda. Entonces, cuando hay una contracción de la demanda, vean ustedes que la inflación y el producto se mueven en el mismo sentido, ¿no? Ante una contracción de la demanda, baja la inflación y disminuye el producto. Entonces, justamente, bueno, el signo de la correlación es correcto, es positivo, quiere decir que las dos variables se mueven en el mismo sentido ante una perturbación negativa, ¿no? Una perturbación, no estamos analizando justamente una perturbación negativa o una perturbación positiva. Ante una perturbación en general, la desviación del producto y la desviación de la inflación se mueven en el mismo sentido. Ok, entonces ahora, para la autocorrelación del producto, lo que vamos a hacer, bueno, lo vamos a hacer en otra hoja. Vamos a borrar estos que tengo aquí, simplemente para ser un poco más ordenado, simplemente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la autocorrelación? Tomamos los datos de Y, los copiamos a esta hoja, los pegamos como valores para que no nos jale la fórmula, sino simplemente el número, y los pegamos de esta manera, ¿no? De manera escalonada, y borramos estos excedentes porque cuando saquemos el coeficiente de autocorrelación, pues tienen que coincidir el tamaño, ¿verdad?, de las muestras. Ok, ya lo tenemos. Entonces, bueno, pues simplemente aquí en esta celda C3, vamos a calcular coeficiente de correlación entre T, que es esta que tenemos aquí, y T-1, que es esta que tenemos acá. ¿Sí? Aceptar. Y lo mismo vamos a ir haciendo con las otras columnas. En este caso vamos a hallar el coeficiente de correlación entre T y T-2. Ok, entonces ya tenemos los coeficientes de correlación. Este sería T con T-1, este entre T y T-2, este de aquí T-3, y este de aquí es entre T y T-4, ¿no? Los copiamos y los pasamos aquí en nuestra... y ya está, ¿no? Lo mismo vamos a hacer, exactamente lo mismo vamos a hacer con la inflación, ¿de acuerdo? Copiamos los datos de la inflación a la hoja en la que estamos haciendo estas autocorrelaciones, le podemos pegar, y aquí sería T-1, T-2,
T-3 y T-4. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo, coeficiente de correlación en T con T-1. Vamos a copiarlos y los pasamos a nuestra hoja de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es la persistencia. Esto es la persistencia. Vean que es una en la inflación existe una alta persistencia, ¿no? O sea, digamos, la desviación del periodo T tiene una correlación del 97%, ¿no? Con la desviación del periodo T-1, del 95% con T-2, 93 con T-3 y 92 con T-4. Esto quizás se puede explicar por la forma en la que están formadas las expectativas, ¿sí? Por eso es una persistencia tan alta, ¿sí? Esa es, digamos, una desventaja que tiene esta modelación, la forma en que hemos estado construyendo las expectativas. Pero bueno, vamos a... Entonces, esta sería nuestra primera modelación. Vamos a la segunda, ¿no? Que es la perturbación estocástica. En este caso sería de oferta. En este caso sería de oferta. ¿Sí? Vamos a analizar los resultados sobre la producción de la inflación con las expectativas estáticas y sin perturbaciones, en este caso de demanda. Entonces, bueno, igual tenemos ya digamos las fórmulas, los parámetros que vamos a utilizar, y bueno, aquí los autores sugieren darle un valor a la varianza de 0.75, igual va a ser la media, va a ser 0 para nuestra variable aleatoria, y ellos sugieren darle un valor por el momento de esta variable omega igual a 0, ¿no? De tal forma que ST pues va a ser igual a CT, ¿no? Entonces vamos a generar la variable CT, que va a ser la misma que ST, con estas características, ¿no? Entonces vamos nuevamente a datos, análisis de datos, generación de números aleatorios, y ahora va a ser la desviación estándar, va a ser de 0.75 con las mismas características, media 0, una sola variable aleatoria de 100 observaciones, y le damos a aceptar, ¿sí? Y ahí ya nos generó nuestra variable aleatoria. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo mismo, ¿no? Que hicimos hace un momento, incorporar, bueno, poner la fórmula de la producción, de las desviaciones de la producción, y poner la fórmula de la inflación, ¿sí? Entonces vamos a poner la fórmula de las desviaciones de la producción, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya tenemos aquí nuestra fórmula que representa, digamos, la fórmula que representa las desviaciones de la producción, ¿verdad? Entonces simplemente hay que darle enter y correr la fórmula. Ahí está. Y ahora, bueno, pues vamos a hacer lo mismo con esta de aquí, que bueno, pues es sencilla, ¿no? Vamos a hacerlo. Muy bien, entonces ya tenemos aquí la ecuación. Vamos a verificar, es correcto. Le damos enter y corremos la fórmula, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer la gráfica para ver el comportamiento. Insertar, verificar. Ok, vamos a ponerla aquí arriba. Bueno, justamente lo primero, una de las cosas que podemos observar es que hay una correlación inversa, ¿no? Cuando una de las variables está subiendo, la otra está bajando. Eso es normal, porque si estamos hablando de perturbaciones de oferta, cuando
tenemos una perturbación de oferta, el comportamiento de las desviaciones de la inflación y las desviaciones del producto es contrario, ¿no? Por ejemplo, una perturbación positiva de oferta generaría una disminución en la inflación y un aumento en la producción. Entonces tienen comportamientos contrarios, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a editar la gráfica. Bueno, ya aquí está la edición de la gráfica. Vamos a calcular los datos adicionales, que es la desviación estándar de las desviaciones del producto respecto a su valor de equilibrio a largo plazo, la desviación estándar de las desviaciones de la inflación respecto a su valor objetivo, la correlación entre producción y la inflación y los coeficientes de persistencia, ¿no? Las desviaciones de la inflación. Vean que nos da un coeficiente perfecto, ¿no? De -1. El signo está bien. El hecho de que sea perfecto, pues evidentemente no coincide, ¿verdad? Con la evidencia empírica. No hay una correlación perfecta entre las desviaciones de la producción y las desviaciones de la inflación. El signo es correcto, ¿no? Porque si son choques de ofertas, de lo que estamos hablando, choques de oferta, pues hay una correlación inversa entre actividad económica e inflación. Aunque el hecho de que sea perfecta, bueno, pues esto ya nos dice de que el modelo pues tiene algunos problemas. ¿Cuál es el problema? Pues que es la forma en que estamos modelando las expectativas, ¿verdad? Estamos asumiendo expectativas estáticas. Bueno, lo que nos falta ver es los coeficientes de persistencia, que es la autocorrelación del periodo T con los periodos anteriores para la producción y la inflación. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí los coeficientes de correlación de T con T-1, T-2, T-3 y T-4 para el caso de las desviaciones del producto. ¿Ok? Y lo mismo vamos a hacer para la inflación. Muy bien, entonces ya tenemos aquí estos coeficientes de correlación, ¿verdad? Vamos a verificar. Correcto. Entonces, bueno, simplemente los copiamos y los pegamos en nuestra hoja. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces estas simulaciones que hemos hecho hasta ahorita, pues son, por un lado, simular solamente choques estocásticos de demanda, solamente choques estocásticos de demanda, que es lo que obtuvimos aquí. Y bueno, aquí el problema fue la alta persistencia de la desviación de la inflación, ¿no? 97, 95, 93 y 92%. Y esto probablemente se ha explicado por el problema en cómo estamos modelando las expectativas. Aquí el problema pues es que nos da una correlación perfecta, ¿verdad? Una correlación perfecta, aunque si bien el signo es correcto, pues no, esto no es compatible con los datos. Vamos entonces a modelar los choques de oferta y demanda de manera simultánea, ¿verdad? Ya con el modelo que hemos, digamos, teóricamente hemos hecho la modificación del modelo y hemos cambiado la modelación de las expectativas de expectativas estáticas a expectativas adaptativas, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí tengo las ecuaciones, tengo los parámetros y lo único que resta hacer es lo mismo que hemos estado haciendo, crear escribir las ecuaciones que tenemos aquí, tanto de la producción como de la inflación, ver su comportamiento, graficarlas, etcétera, etcétera. Vamos a tomar el mismo choque de demanda, ¿no? El mismo choque que hicimos al inicio, y el de oferta, esta ese sí va a cambiar, porque en esta ocasión los autores sugieren que el valor de omega tome un valor de 0.25, mientras que la desviación estándar sea de 0.25, ¿sí? Entonces, para la demanda vamos a tomar estas dos mismas, el choque, la variable XT, la variable estocástica, y el choque de demanda. Estos
van a ser exactamente los mismos, para que estemos trabajando con los mismos datos, y esta sí va a cambiar, ¿no? Vamos a construir nuestra variable ct. Esa variable ct, vamos a ver datos, análisis de datos, generación, y entonces vamos a tener una variable 100, una variable normal con media 0, y aquí desviación estándar nos sugieren que sea de 0.25 y va a salir en la casilla E11. E11. Aceptar. Y ahí está. ¿Sí? Ahora pues tenemos que construir nuestra variable S, ¿no? La variable S, bueno, vamos a, con esta fórmula que tenemos acá, ¿verdad? Con esta fórmula que tenemos acá, vamos a construirla. Nos va a quedar C6, porque en C6 está justamente omega, por F10, ¿sí? Más E11, ¿no? Correcto, y ahí está. Y ahí están nuestros choques aleatorios o estocásticos de oferta, ¿de acuerdo? ¿Qué resta? Pues escribir en esta casilla pues la ecuación que tenemos aquí para la producción, para las desviaciones de la producción. Esta ecuación ya está representando tanto choques de demanda, vean aquí están las zetas, tanto choques de oferta también, ST, y ya está incorporado también la modelación que hicimos de las expectativas adaptativas, ¿no? Que fueron las ecuaciones a las que llegamos en clase. Entonces vamos a escribir la fórmula para representar esa ecuación. Entonces ya tenemos aquí la fórmula, digamos, ¿no? Para representar esta ecuación que tenemos acá, que es la ecuación de respuesta de la producción ante choques estocásticos de oferta y demanda. Entonces, correcto, ¿verdad? Ajá. Sí, 6. C6, correcto. Correcto. Muy bien. Entonces, enter y corremos la fórmula. Y lo mismo vamos a hacer con ahora la fórmula de pi, ¿no? De la desviación de la inflación respecto a su valor objetivo. Entonces vamos a introducir la fórmula para representar esta ecuación. Muy bien, entonces ya tenemos aquí ya escrita la fórmula que representa esta ecuación, la ecuación de desviación, más bien la ecuación de respuesta, ¿no? De las desviaciones de la inflación ante choques estocásticos de oferta y demanda. Le damos enter, corremos la fórmula y nos queda de esta manera. Bueno, vamos a hacer la gráfica de una vez. Insertar. Ahí está. Vamos a ponerla un poco más arriba. Vamos a ponerla por acá. Okay. Y ahí está, ¿no? Muy bien. Bueno, pues entonces aquí ya está la gráfica, ¿verdad? Que representa la simulación del comportamiento. Pongo aquí en la gráfica de la inflación y del producto, aunque hay que recordar que este comportamiento se refiere a la desviación del producto respecto a su valor de equilibrio a largo plazo y a la desviación de la inflación respecto a su valor objetivo, ¿no? Entonces es una simulación de varias, ¿no? De muchas que se pueden hacer dependiendo de los valores aleatorios que tengamos, ¿verdad? Bueno, aquí simplemente nos falta escribir
desviación estándar de Y, la desviación estándar de pi, la correlación entre producción e inflación y los coeficientes de persistencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Ok, entonces tenemos ya aquí los datos de la desviación estándar de Y, de la desviación estándar de la inflación, la correlación entre la producción y la inflación, que es 0.09. Es decir, es positiva, quiere decir que a lo mejor han predominado los choques de demanda, ¿no? Probablemente predominado más los choques de demanda, y los coeficientes de autocorrelación, ¿no? O de persistencia. Vean ustedes que aquí en esta simulación, ¿no? Nos salieron estos coeficientes de persistencia, incluso algunos negativos, ¿verdad? Para la inflación. Bueno, esto puede variar dependiendo de los valores estocásticos que nos arroja el modelo, ¿no? Por ejemplo, yo en otras simulaciones he obtenido .43 en este primer valor, luego .30, .32 y .27, ¿no? El libro, por ejemplo, tiene datos como por ejemplo de .47 en el primero, ¿no? En este dato de aquí, .47, luego .33, luego baja, ¿no? A 0.24 y luego vuelve a subir a 0.32. Entonces, bueno, depende, ¿verdad?, de cómo se esté generando los números aleatorios y en consecuencia los choques estocásticos. Entonces, bueno, esto ya es una representación un poco más realista de los ciclos económicos. Sin embargo, bueno, pues hay que considerar, ¿verdad?, que esto, lo que hemos tratado de demostrar es que este modelo, ¿no?, de oferta y demanda estocástico, que tiene en cuenta, ¿no?, las perturbaciones simultáneas de oferta y demanda, pues digamos puede explicar de manera razonable las variaciones cíclicas de la producción y de la inflación. También, digamos, pues hemos tratado de mostrar, ¿no?, la metodología básica de un análisis moderno de los ciclos económicos, digamos, tratando de hacer una pequeña introducción, de mostrar cómo se desarrollan los modelos macroeconómicos estocásticos dinámicos, ¿no? También cómo se calibran para reproducir las regularidades estadísticas de los ciclos económicos. Bueno, entonces quisiera yo también señalar que esta simulación pues tiene un carácter, digamos, de ejemplo numérico, ¿no?, que justamente sirve para mostrar que este sencillo modelo de oferta y demanda agregada pues es capaz de ajustarse a datos, ¿no?, asignados a los parámetros, o asignando más bien a los parámetros valores razonables, ¿sí? Ahora bien, para analizar la capacidad de un modelo, del modelo para ajustarse a los datos más sistemáticamente, digamos, pues existen dos alternativas. Una es que o bien hay que simular el modelo en un gran número de periodos, ¿no?, o bien se realiza un gran número de simulaciones, ¿sí?, basadas en un gran número de muestras de distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, podríamos generar 1000 series de números aleatorios y hacer estos cálculos, ¿no? Bueno, aquí lo estamos haciendo en Excel, pero pues existen programas que podrían ayudarnos a hacer esto, ¿no? Generar 1000 series de números aleatorios e ir viendo más o menos cómo se va comportando el modelo, ¿de acuerdo? Otro aspecto que hay que considerar pues es tener una buena estimación de todos estos parámetros, ¿no?, que nosotros hemos tomado, digamos, como dados, porque son los que sugieren los autores, pero para una economía en particular pues un trabajo podría ser calcular toda esa serie de parámetros con métodos estadísticos para tener
valores, dar una economía en particular y después hacer una serie de simulaciones, ¿no? Esta es una, pues se pueden hacer muchísimas, ¿no? Todas las que se quieran, para que estos valores que nosotros obtenemos, estas desviaciones de y, desviaciones de pi, la persistencia, pues vayan, digamos, aproximándose a ciertos valores, ¿no? Bueno, entonces, pues el último comentario es que, pues si bien este modelo de oferta y demanda con expectativas adaptativas, pues parece ser más o menos coherente, ¿no? Para poder simular los ciclos económicos, pues no significa que sea la explicación o la única explicación, sino que bueno, puede haber otras explicaciones de los ciclos económicos. Nosotros aquí en el curso hemos tratado de presentar esta visión de los ciclos económicos y con estos ejemplos numéricos, ¿no? Creo que lo relevante es la construcción teórica del modelo, como fuimos abordando los temas de mercado de bienes, la construcción de la IS, las reglas de política monetaria, el lado de la oferta, ¿no? Y una vez que ya tuvimos la oferta y la demanda, pues empezamos a analizar, digamos, primero analizamos si la economía tenía, digamos, mecanismos internos para poder regresar al equilibrio de largo plazo. Después analizamos perturbaciones deterministas que se llevan a cabo durante un cierto periodo, ¿no? 1 o 2 periodos y después desaparecen. Hicimos nuestro análisis también de choques permanentes, ¿sí? Y luego abordamos esta visión estocástica. Entonces, bueno, pues entonces hasta aquí le dejamos.